¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre realmente en tu cerebro cuando duermes profundamente? La mayoría de las personas cree que dormir es el momento en que el cerebro se apaga para descansar. Pero la neurociencia demuestra todo lo contrario. El cerebro trabaja con más intensidad justamente cuando entras en un sueño profundo. En la oscuridad y el silencio de la noche, tu cerebro inicia una labor silenciosa pero vital. Limpia toxinas, repara células, organiza los recuerdos y protege la memoria para el futuro. Cuando este proceso se interrumpe, las consecuencias no aparecen de inmediato. Sin embargo, con el paso de los años, pueden manifestarse como olvidos frecuentes, falta de concentración, ansiedad persistente. E incluso enfermedades como el Alzheimer. Dormir profundo no es un lujo. Es una necesidad esencial para cuidar tu cerebro y preservar quién eres. Soy el Dr. Javier Mora, médico neurólogo con más de 20 años de investigación sobre el cerebro, la memoria y el envejecimiento cerebral. A lo largo de mi carrera he descubierto una verdad fundamental. El cerebro no se debilita por la edad. Se debilita porque deja de dormir profundo de la manera correcta. Y aquí viene la buena noticia. Puedes empezar a proteger tu cerebro desde esta misma noche. Simplemente comprendiendo qué es realmente el sueño profundo. ¿Y por qué es tan importante? Mano blanca indicando hacia la derecha si estás dispuesto a cambiar tu forma de ver el sueño para proteger tu memoria, comenta 1. Mano blanca indicando hacia la derecha si quieres que un ser querido también entienda esto y se cuide mejor, comenta 0. Dormir no es un estado único. Cada noche, tu cerebro atraviesa varios ciclos. Y dentro de ellos existe una fase especialmente crucial. El sueño profundo. Es en ese momento cuando el cerebro se regenera, se fortalece y se prepara para el futuro. El sueño profundo, también llamado sueño de ondas lentas, es el momento en que las ondas cerebrales se ralentizan claramente, el ritmo cardíaco desciende, la respiración se vuelve regular y más profunda, y el cuerpo permanece casi completamente inmóvil. En este estado, el cerebro reacciona muy poco a los sonidos y a los estímulos externos, por lo que es difícil despertarse. Muchas personas creen que, durante el sueño profundo, el cerebro está descansando. La realidad es otra, el cerebro está trabajando de forma organizada y concentrada. Es el momento en que pasa del modo reacción al modo reparación. El sueño profundo aparece con mayor intensidad en la primera mitad de la noche, especialmente durante los primeros 2 o 3 ciclos de sueño. Por eso, acostarse tarde y despertarse tarde no puede compensar completamente el sueño profundo perdido. El cerebro necesita el momento biológico correcto para entrar en este estado. En las personas jóvenes, el sueño profundo representa una parte importante del tiempo total de sueño. Pero con la edad, especialmente después de los 50-60 años, la duración del sueño profundo disminuye gradualmente. Esto hace que el cerebro tenga más dificultad para recuperarse por completo cada día, aunque duermas las horas suficientes. Como consecuencia, pueden aparecer señales como despertarte y seguir sintiéndote cansado. Tener peor memoria que antes. Estar más irritable o ansioso. Dificultad para concentrarte y pensar con claridad. Es importante entender algo clave. Mano blanca indicando hacia la derecha el problema no está en cuántas horas duermes, sino en la calidad del sueño profundo que recibe tu cerebro. El sueño profundo es la base silenciosa de la memoria, la claridad mental y la salud cerebral a largo plazo. Cuando esta base se debilita, los problemas de memoria aparecen de forma lenta y silenciosa. No de un día para otro. Cuando estás despierto, tu cerebro trabaja sin descanso. Cada pensamiento, cada decisión y cada emoción consumen energía y generan desechos metabólicos dentro del cerebro. Esto es completamente normal, igual que una ciudad llena de actividad produce basura todos los días. Entre esos desechos, hay uno especialmente peligroso,
El beta-amiloide. Una sustancia que la ciencia relaciona estrechamente con la pérdida de memoria y la enfermedad de Alzheimer. Cuando se acumula durante mucho tiempo, se adhiere alrededor de las neuronas, bloquea la transmisión de señales. Y hace que el cerebro funcione cada vez peor. Entonces, ¿qué hace el cerebro con toda esa basura? La respuesta está en el sueño profundo. Solo cuando entras en un sueño profundo, el cerebro activa un mecanismo especial de limpieza llamado sistema linfático, que puede entenderse como el sistema de drenaje y limpieza del cerebro. Este sistema funciona con fuerza únicamente durante el sueño profundo. Y permanece casi inactivo cuando estás despierto. Durante el sueño profundo, las células del cerebro se encogen ligeramente, creando pequeños espacios entre ellas. Estos espacios permiten que el líquido cefalorraquídeo fluya con más fuerza y arrastre los desechos acumulados a lo largo del día. Este proceso se parece a abrir el agua para limpiar las calles después de una jornada llena de movimiento. Hay algo muy importante que debes saber. Mano blanca indicando hacia la derecha. El cerebro no puede pensar y limpiarse eficazmente al mismo tiempo. Cuando estás despierto, el cerebro prioriza procesar información. Cuando duermes profundamente, prioriza la limpieza. Si el sueño profundo se acorta o se interrumpe, este proceso de limpieza no se completa. Al principio, puede que no notes nada extraño. Pero con el tiempo, los desechos comienzan a acumularse poco a poco, día tras día, año tras año. Las consecuencias suelen aparecer de forma silenciosa. Olvidos de cosas recientes. Menor claridad mental por la mañana. Dificultad para concentrarte y pensar con rapidez. La sensación de que el cerebro ya no está tan agudo como antes. Muchas personas creen erróneamente que esto es una consecuencia inevitable de la edad. Pero en realidad, esto suele ser una señal de que el cerebro ya no se limpia correctamente cada noche. En las personas mayores, el problema es aún más evidente. Con el paso de los años, la capacidad de entrar en sueño profundo disminuye. Lo que hace que el sistema linfático funcione de forma menos eficiente. Esto explica por qué la falta prolongada de sueño profundo se considera un factor de riesgo importante para el deterioro de la memoria y el Alzheimer. La buena noticia es esta. El cerebro no pierde su capacidad de limpiarse. Solo necesita las condiciones adecuadas para hacerlo. Con solo mejorar la calidad del sueño profundo. Sin medicamentos, sin intervenciones complicadas. Ya estás ayudando al cerebro a reactivar su proceso natural de limpieza. Y cuando la basura se reduce, el cerebro responde con una sensación de ligereza, mayor claridad mental y más estabilidad en cada pensamiento. En otras palabras, cada noche de sueño profundo no es solo descanso, sino una tarea esencial de mantenimiento del cerebro, silenciosa, pero con un impacto duradero en tu memoria y en tu calidad de vida. Cuando duermes profundamente, el cerebro no se apaga. Al contrario, entra en su fase más importante de reparación y recuperación del día. Durante las horas de vigilia, el cerebro debe procesar una enorme cantidad de información, emociones y presiones. Las neuronas transmiten señales de forma constante, consumen energía. Y con el tiempo aparecen pequeños microdaños. Esto no es peligroso si el cerebro dispone del tiempo necesario para repararse. Y ese momento es, precisamente, el sueño profundo. Durante el sueño profundo, el cerebro entra en modo de mantenimiento. El flujo sanguíneo cerebral se reajusta, ayudando a llevar oxígeno y nutrientes exactamente a las zonas que lo necesitan. Al mismo tiempo, se activa la regeneración de las sinapsis, las conexiones entre las neuronas. Las conexiones débiles o poco eficientes se eliminan, mientras que las importantes se fortalecen. Así es como el cerebro mantiene su flexibilidad y agudeza con el paso del tiempo.
Otra función clave del sueño profundo es reducir la inflamación en el tejido cerebral. El estrés prolongado, la falta de sueño, la ansiedad o las enfermedades crónicas pueden provocar una inflamación de bajo grado en el cerebro. Si esta situación se mantiene, ralentiza silenciosamente el procesamiento de la información y afecta a la memoria. El sueño profundo permite que el cerebro baje la temperatura y devuelva al sistema nervioso a un estado más equilibrado. Además, durante el sueño profundo, el cerebro reajusta los neurotransmisores como la dopamina, la serotonina y la acetilcolina. Estas sustancias determinan el estado de ánimo, la capacidad de concentración y la memoria. Cuando este equilibrio se altera, puedes sentirte cansado, desanimado, o con la mente poco clara, incluso sin saber exactamente por qué. Hay algo muy importante que debes tener en cuenta. Mano blanca indicando hacia la derecha. El cerebro no puede repararse eficazmente si solo duermes de forma ligera o interrumpida. Los sueños cortos y fáciles de interrumpir no son lo suficientemente profundos para activar por completo estos mecanismos de recuperación. Con el tiempo, la falta de sueño profundo crea un círculo vicioso. El cerebro no se recupera por completo. Disminuye la capacidad para manejar el estrés. Aparecen con más facilidad la ansiedad y el cansancio. Y cada noche resulta más difícil volver a dormir profundamente. Muchas personas creen que la sensación de que el cerebro se debilita es solo cosa de la edad. Pero en realidad, suele ser una señal de que el cerebro ha pasado años sin la oportunidad de sanarse adecuadamente. En los adultos mayores, este proceso es aún más relevante. A medida que la capacidad de dormir profundo disminuye con la edad, el cerebro necesita más apoyo para recuperarse. Con solo pequeños cambios en los hábitos diarios. Acostarte a la misma hora, reducir el estrés antes de dormir. Y realizar actividad física ligera durante el día. Ya estás ayudando al cerebro a reabrir la puerta de su recuperación natural. Por eso, el sueño profundo no es solo descanso para el cuerpo. Es un medicamento gratuito de recuperación para el cerebro, que actúa en silencio cada noche. Y cuando el cerebro se repara correctamente, comienzas a notar con claridad más lucidez, mayor estabilidad emocional. Y una memoria más firme en la vida diaria. Cada día, tu cerebro recibe miles de informaciones nuevas. Rostros, historias, números, emociones. Pero no todo se conserva. La decisión de qué se guarda y qué se olvida no ocurre cuando estás despierto, sino principalmente durante el sueño profundo. En esta fase, el cerebro entra en modo de consolidación de la memoria. La información reciente del día se traslada desde la memoria a corto plazo hacia los sistemas de almacenamiento a largo plazo. Al mismo tiempo, el cerebro reorganiza los datos y elimina los detalles innecesarios para evitar la sobrecarga. Podemos imaginar el sueño profundo como un bibliotecario silencioso que trabaja de noche, ordenando cuidadosamente toda la biblioteca de tus recuerdos. Por eso ocurre lo siguiente. Aprender algo y luego dormir profundamente recuerdas mejor y por más tiempo. Falta de sueño profundo, olvidos con facilidad lo que acaba de pasar. Sueño ligero e interrumpido, memoria fragmentada y poco clara. En las personas mayores, este cambio es aún más evidente. Muchas recuerdan con gran detalle hechos de hace décadas. Pero olvidan el nombre de alguien recién conocido. O lo que hicieron por la mañana. Esto no significa que el cerebro esté dañado. Con frecuencia, simplemente no ha tenido suficiente sueño profundo para almacenar la información nueva. Cuando la falta de sueño profundo se prolonga en el tiempo, los recuerdos recientes no se registran de manera completa. El cerebro debe esforzarse más para compensar, lo que genera sensación de cansancio,
dificultad para concentrarse y pérdida de confianza en la propia memoria. Es importante entender algo fundamental. Mano blanca indicando hacia la derecha. La memoria no se pierde de repente. Se debilita poco a poco cuando el cerebro es privado, una y otra vez, del sueño profundo necesario para consolidar la información. La buena noticia es que este proceso puede revertirse en parte. Cuando mejoras la calidad del sueño profundo, el cerebro empieza a recordar mejor, a reaccionar con mayor rapidez. Y con el tiempo vuelve esa sensación de mente clara y ordenada. Mano blanca indicando hacia la derecha. Si quieres empezar a proteger tu memoria desde el sueño de cada noche, comenta 1. Mano blanca indicando hacia la derecha. Si quieres que un ser querido entienda que dormir profundo es más importante que dormir muchas horas, comenta 0. El sueño profundo no solo alimenta la memoria. También es un medicamento silencioso para las emociones. Muchas personas sienten que con la edad se vuelven más irritables, ansiosas o tristes, sin darse cuenta de que la causa profunda es la falta prolongada de sueño profundo. Cuando estás despierto, el cerebro reacciona constantemente al entorno. El estrés, la preocupación, el miedo o la frustración son procesados por el sistema nervioso, especialmente por las áreas relacionadas con las emociones. Si este estado se mantiene sin una verdadera liberación de presión, el cerebro termina sobrecargado. El sueño profundo es el momento en que el cerebro reduce su nivel de alerta. Durante esta fase, disminuye la actividad de las áreas cerebrales relacionadas con el miedo y el estrés, mientras el sistema nervioso vuelve a un estado de equilibrio. Es como si el cerebro recibiera un mensaje claro: estás a salvo. Otra función clave del sueño profundo es reajustar las hormonas y los neurotransmisores. El cortisol, la hormona del estrés, se regula. Al mismo tiempo, la serotonina y la dopamina, relacionadas con la estabilidad emocional y la motivación, se restauran. Cuando este equilibrio se completa, te despiertas con una sensación de ligereza, bienestar y con menos reacciones exageradas ante las situaciones diarias. Por el contrario, cuando falta el sueño profundo, el cerebro permanece en un estado de alerta constante. Las emociones se disparan por cosas pequeñas. La ansiedad se prolonga sin una causa clara. Disminuye la capacidad de controlar las emociones. Muchas personas creen que esto es un cambio normal de la personalidad con la edad. Pero en realidad, suele ser la señal de un sistema nervioso que no ha descansado correctamente. Lo más importante es entender que las emociones y el sueño profundo forman un círculo. La falta de sueño profundo vuelve las emociones inestables. Y esa misma inestabilidad hace que la noche siguiente sea aún más difícil entrar en un sueño profundo. Si no se detecta a tiempo, este círculo puede prolongarse durante muchos años. La buena noticia es esta. El cerebro siempre puede volver a aprender el estado de calma. Cuando mejoras el sueño profundo, reduciendo el estrés antes de dormir, manteniendo horarios regulares y creando un ambiente tranquilo, el cerebro comienza poco a poco a recuperar su equilibrio natural. Por eso, el sueño profundo no solo te ayuda a dormir mejor, te ayuda a vivir con más ligereza, a pensar con más calma y a enfrentar la vida con una mente más estable y más clara cada día. Hoy en día, muchas personas sienten que duermen suficientes horas, pero siguen cansadas. Se despiertan con la mente pesada, con peor memoria y emociones inestables. La causa, casi siempre, no está en la cantidad de horas, sino en que el cerebro ya no entra en sueño profundo como antes. Una de las razones más importantes es la luz artificial, especialmente la luz azul de los teléfonos, la televisión y el ordenador. Esta luz engaña al cerebro haciéndole creer que aún es de día, lo que reduce la producción de melatonina,
la hormona que guía al cerebro hacia el sueño profundo. El resultado es que duermes, pero el sueño se vuelve ligero y fácil de interrumpir. El segundo factor es un estilo de vida sedentario. Cuando el cuerpo no se mueve lo suficiente durante el día, el cerebro no recibe la señal de que el cuerpo ha gastado energía. Esto dificulta que el cerebro entre en un sueño profundo por la noche, aunque pases muchas horas en la cama. El estrés prolongado es otro responsable clave. Cuando la ansiedad y la presión se vuelven constantes, el sistema nervioso permanece en un estado de alerta elevada. El cerebro lleva este estado al momento de dormir, provocando un sueño ligero, muchos sueños y despertares nocturnos frecuentes. Además, el hábito de cenar tarde o comer en exceso hace que el sistema digestivo siga trabajando intensamente, justo cuando el cerebro necesita descansar. El cerebro se ve obligado a compartir energía con la digestión, reduciendo así la capacidad de entrar en un sueño profundo y reparador. Otro factor menos reconocido es la alteración del ritmo biológico. Dormir tarde, dormir sin horarios fijos o intentar compensar el sueño durante el día hace que el cerebro pierda la capacidad de anticipar el momento de entrar en sueño profundo. Al cerebro le gusta la regularidad. Y cuando esa regularidad se pierde, el sueño profundo aparece cada vez menos. En las personas mayores, estos factores se combinan con los cambios naturales del cerebro por la edad, provocando una reducción aún mayor del tiempo de sueño profundo. Pero es muy importante destacar algo. Esto no es algo imposible de mejorar. Mano blanca indicando hacia la derecha dormir muchas horas pero dormir de forma superficial puede ser tan perjudicial para el cerebro como dormir poco. Cuando el sueño profundo es robado noche tras noche, las consecuencias se acumulan en silencio durante años, manifestándose como pérdida de memoria, inestabilidad emocional y una claridad mental cada vez menor. Reconocer los factores que están destruyendo el sueño profundo es el primer paso para recuperar el control. Cuando empiezas a ajustar tu entorno, tus hábitos y tu ritmo de vida, el cerebro aprende poco a poco a volver al sueño profundo, de la forma natural para la que siempre estuvo diseñado. Muchas personas creen que, para dormir más profundo, necesitan medicamentos o métodos complicados. Pero la verdad es esta, el cerebro ya sabe cómo dormir profundamente. El problema es que ya no recibe las señales correctas como antes. La buena noticia es que puedes recuperar esto con solo 3 cambios muy pequeños que, si se practican de forma constante, tienen un impacto enorme. Primer cambio, horario de sueño fijo. El cerebro funciona según el ritmo biológico. Cuando te acuestas y te levantas a horas diferentes cada día, el cerebro no sabe cuándo debe prepararse para el sueño profundo. En cambio, si mantienes un horario relativamente constante, el cerebro empieza a programar la entrada al sueño profundo en el momento adecuado. En solo unas semanas, notarás que te duermes con más facilidad y te despiertas menos durante la noche. Segundo cambio, apagar las pantallas al menos 60 minutos antes de dormir. La luz azul del teléfono y del televisor envía un mensaje equivocado al cerebro. Todavía es de día. Cuando apagas las pantallas con antelación, el cerebro tiene tiempo para aumentar la producción de melatonina, la hormona que guía el sueño profundo. Esos 60 minutos funcionan como un puente que permite al cerebro pasar del estado de alerta al descanso natural. Tercer cambio, movimiento ligero durante el día. No necesitas entrenar duro ni esforzarte en exceso. Basta con caminar, estirarte suavemente o hacer las tareas del hogar de forma regular, para enviarle al cerebro una señal clave. El cuerpo ha gastado energía.
Cuando el cerebro recibe este mensaje, permite que el sueño profundo ocurra de manera más completa por la noche. Lo más importante es la constancia. El cerebro no necesita perfección. Necesita señales repetidas cada día. Cuando mantienes estos 3 pequeños hábitos, el cerebro aprende poco a poco a volver al sueño profundo, sin esfuerzo y sin dependencia. Dormir profundo no es un privilegio de la juventud. Es una capacidad natural del cerebro. Y puedes despertarla de nuevo. A través de hábitos simples en la vida diaria. Cuando duermes profundamente, no solo estás descansando. Le estás dando al cerebro la oportunidad de limpiarse, repararse. Y proteger tu memoria para el futuro. El cerebro no se debilita porque envejeces. Se debilita cuando, noche tras noche, deja de recibir el sueño profundo que necesita. La buena noticia es esta. No necesitas cambiarlo todo de una sola vez. Con solo ajustar pequeños hábitos cada día, ya le estás enviando al cerebro un mensaje muy claro. Te necesito. Te estoy protegiendo. Y el cerebro, con su extraordinaria capacidad de adaptación, responderá poco a poco con mayor claridad mental, más estabilidad emocional y una memoria más firme con el paso del tiempo. Mano blanca indicando hacia la derecha si estás listo para empezar a proteger tu cerebro y tu memoria. Desde el sueño de cada noche. Comenta un para que sepa que estás conmigo.